Un abrazo fraternal para todos los hermanos que nos están siguiendo a través del campamento en línea, y también un abrazo para todos los hermanos que estamos reunidos acá en el lugar de reunión en la iglesia en Villavicencio. Vamos a dar paso a un tiempo donde vamos a considerar algún aspecto de la palabra que es muy necesario para nuestra vida cristiana. Recuerda, hermanos, que en la caída del hombre el pecado afectó profundamente el ser del hombre, tanto su alma como su espíritu como su cuerpo. Recuerde que el mandamiento de Dios era que el hombre no comiera de aquel árbol, porque si traspasaba ese límite iba a morir. Y cuando el hombre traspasa ese límite, el hombre muere. Inmediatamente sucede algo en el interior del hombre que se separa de Dios y su alma queda completamente afectada por el pecado, un elemento extraño que no existía en la creación de Dios. Era algo nuevo, novedoso, porque en el diseño original de Dios no existía el pecado. Y el pecado entonces ahora entró al alma del hombre y contaminó y permeó su alma. Y ahora entonces en la Biblia Pablo nos habla de la creación de Dios inicial como el palaios antropos, como el viejo hombre. Entonces el pecado afectó tan profundamente el ser del hombre que ya el hombre, dice la escritura en Efesios por el mismo Pablo, que el hombre se volvió las mismas tinieblas. Entonces Dios tiene un propósito más alto, más sublime con el hombre al crearlo. Lo sabemos porque cuando Dios hace al hombre, lo hace a su imagen y semejanza. Pero como el pecado afectó tan profundamente el ser del hombre, entonces Dios hace un trabajo, diseña un plan desde la eternidad en el seno intratrinitario y lo lleva a culminación en el envío de su Hijo a la tierra. Y cuando envía a su Hijo a la tierra, entonces Dios va a introducir nuevamente al hombre a ese diseño y al propósito que tenía con el hombre, hermanos, ¿cierto? Entonces, como lo dijimos, el pecado afectó profundamente la naturaleza del hombre, ¿cierto? Ahora el hombre que poseía la imagen de Dios, Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, cuando el hombre peca, la imagen de Dios queda distorsionada. Ya es difícil poder reconocer en el hombre a Dios. Antes del pecado se podían conocer esas características y esa imagen de Dios en el hombre, pero cuando peca, entonces se distorsiona la imagen de Dios en el hombre, ¿cierto? Entonces ahora el hombre, por su naturaleza pecaminosa, tiene una experiencia de vida que deshonra al Señor, que no se conoce quién es Dios, que tenía que ser reflejado en la imagen del hombre. Entonces vamos a hablar de uno de los muchos trabajos que está haciendo Dios para volver a configurar al hombre a su imagen, hermanos. Y vamos a basarnos en el libro de la epístola a Pedro. Vamos a leer primera a Pedro capítulo 5, versículo 1 al 11. Primera a Pedro capítulo 5, versículo 1 al 11. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hoy está en nuestro corazón compartir con los hermanos cómo volver a la gloria, hermanos. Y vamos a basarnos en la epístola de Pedro. Para poder llegar a este capítulo 5, vamos a contextualizar para poder entender las palabras que Pedro transmitió a los receptores originales de la carta. Cuando nosotros vemos el versículo 1 de primera de Pedro, y 1, 2 y 3, Pedro le habla a los expatriados. Y el contexto histórico es que estas personas, por causa de confesar su fe en Jesucristo, estaban sufriendo persecución en Asia Menor. Ahí lo dice el texto en el verso 1, Capadocia, Asia y Bitinia. Pero no era la persecución que empezó en los tiempos de Nerón en el año 64, que fue una persecución formal y sistemática donde a los cristianos les untaban cera y los quemaban. Enviaban perros detrás de ellos para que se los comieran. No era todavía esa persecución, pero donde ellos vivían, por confesar que Jesucristo era el Señor y por tener esa nueva fe, entonces las personas de su entorno empezaron a rechazarlos y a discriminarlos socialmente. Empezaron a injuriarlos verbalmente. Esa era la persecución que ellos estaban viviendo en su entorno. O sea, era un rechazo social y un abuso verbal por ser de Cristo. Por confesar a Jesucristo como el Señor, entonces la sociedad en su entorno empieza a tener un tipo de persecución contra ellos, ¿cierto? Y en ese ambiente es que el apóstol Pedro escribe esta epístola. Entonces el tema de la epístola es la actitud que los cristianos debemos tener en medio de la persecución y conocer la verdadera gracia de Dios en medio de esa situación. Estudiando esta epístola nos encontramos, si usted puede hacer el ejercicio en tu casa, amado hermano, y va a encontrar que en Reina y Valera 60 aparecen 15 veces la palabra padecimiento. Y es una epístola corta, tiene solo 5 capítulos. Y llama la atención que en esos 5 capítulos aparezcan 15 veces. Lo que hicieron los traductores de Reina y Valera es que aparezcan 15 veces la palabra padecimiento. Ya mire el texto griego y aparecen 12 veces. Y aparecen 3 palabras muy parecidas a la palabra padecimiento. Entonces, hermano, efectivamente, vemos entonces qué había en el corazón de Pedro para fortalecer la fe de los hermanos que estaban sufriendo persecución por llamarse cristianos en el entorno del gobierno de turno, el gobierno romano. Empezamos entonces a mirar una aplicación para nuestra vida, hermanos. Es algo normal que el cristiano esté expuesto a situaciones por el nombre de Cristo, situaciones adversas, porque estamos en un mundo contrario a la luz, estamos en un mundo que es hostil al mensaje del evangelio. Y por el hecho de tú decir que eres cristiano, tienes el mundo entero encima. Y vamos a sufrir un grado de persecución por ese testimonio. Entonces Dios quiere armar nuestra mente, quiere formar nuestra mente, fortalecer nuestra mente cuando vengan todo este tipo de situaciones que se están viviendo y que nosotros vamos a tener que vivir por el nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces este es el contexto que empieza el apóstol Pedro a hablar a la iglesia, a las iglesias que estaban sufriendo en Asia, Bitinia y Capadocia. La carga nuestra está en el versículo 10, pero vamos a tomar el último contexto, que es del verso 6 al verso 11. Entonces, en el capítulo 5, Pedro demanda cierta experiencia de vida, cierta esfera de vida en el cual deben vivir y moverse los ancianos. Si usted lo ve, del verso 1 al versículo 5, habla a los ancianos, o sea, les extiende una demanda espiritual a los ancianos. Luego en el verso 5 le habla a los jóvenes y luego en el verso 6 a 11 le habla a la generalidad de la iglesia. Entonces vamos a ver cuál es la demanda del Espíritu Santo para los tiempos de prueba, para los tiempos de persecución, para los tiempos de padecimiento por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué buscamos con la palabra del Señor en este día?
lo que dice Pedro en 1 de Pedro 4:1. Armaos con el mismo pensamiento. Recuerde que hoy estamos en una era donde nada es absoluto y todo es relativo. No hay verdades absolutas. Para el mundo hoy las verdades absolutas del Evangelio no son verdades absolutas, sino que son verdades muy relativas, amados hermanos. Y nosotros tenemos que volver al testimonio de la palabra para mostrar la verdad de Dios, que es absoluta, hermanos. ¿Listo? Entonces, hermanos, el Señor quiere hoy en este tiempo que nosotros podamos presentar defensa de la fe a través de lo que Él va armando y formando en nuestra mente y corazón a través de la exposición de la palabra. Estamos en un tiempo donde el gran eslogan es: pare de sufrir. Estamos en un tiempo donde lastimosamente en el cristianismo, en un sector del cristianismo, enseña que las enfermedades, que los padecimientos son una maldición. Pero el testimonio de los apóstoles es completamente diferente. Es completamente diferente. Entonces vamos a ver muy rápidamente los versículos del 6 al 9, porque la carga está en el versículo 10. Empecemos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, la conclusión de este verso, que tiene que ver con el verso anterior, es: si Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, entonces entendemos que para ser bendecidos, ¿cómo debemos ser? O ser y vivir humildes. Y aquí me llama la atención porque vamos a mirar en el verso 6, en el verso 8 y en el verso 9, 3 verbos en imperativo, o sea que es un mandamiento. Pero llama la atención porque esta palabra donde dice humillaos está en pasivo, imperativo. Cuando está en pasivo quiere decir que alguien va a hacer la acción. ¿Y sabe quién la va a hacer? Dios. ¿Por qué el hombre necesita ser humillado, amados hermanos? ¿Por qué el hombre necesita humillarse delante de Dios y lo tiene como un mandamiento? Por lo que entró al alma del hombre, hermanos. El pecado distorsionó la imagen y la vida de Dios en el hombre. Y Dios va a empezar a volver a recuperar su imagen en el hombre. Pero ese trabajo tiene un costo. A Cristo le costó su vida. Y a nosotros también nos va a costar, amados hermanos. La salvación es completamente por gracia, se toma por el instrumento de la fe. No tiene lugar a dudas, la salvación por fe, ¿cierto? Pero hay un trabajo, si el cristiano quiere manifestar y expresar cómo era Dios en la tierra, necesita someterse a un trabajo del Señor, hermanos. No debe rehuir el cristiano a las disposiciones que el Señor tiene para su vida, porque va a lograr algo con eso, hermanos amados. Entonces empezamos con ese aspecto. Entonces Dios nos dice que nos debemos humillar y a su tiempo hará algo. ¿Qué hará a su tiempo? Nos va a exaltar cuando el tiempo fuere debido, cuando sea el tiempo del Señor. Verso 8. Dijimos que íbamos a ir muy rápido porque queremos llegar al verso 10. Otro mandamiento: sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Estos dos verbos vuelven a estar en imperativo, o sea que es un mandamiento. Y vamos a ver por qué el Espíritu Santo nos lo muestra como mandamiento. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Empezamos diciendo que esta palabra sed sobrios significa permanecer en sano juicio, permanecer despiertos. Significa estar libre de la influencia de productos embriagantes. Significa estar con la cabeza despejada. Ese es el modo de mantenernos firmes contra los ataques del acusador. Pero ¿por qué Pedro dice que seamos sobrios y que velemos? Porque cuando tenemos la mente despejada, nosotros podemos conocer cuál es el propósito de Dios con los sufrimientos
Y cuando tenemos la mente despejada, podemos entender entonces también cuáles son las estrategias y estratagemas del diablo para hacer caer a los cristianos, hermano. Muchas veces los cristianos, por no tener una mente lúcida, clara, porque recuerda lo que dice la Biblia, no os embriaguéis con vino. El vino lo que hace es entumecer la mente y el cerebro, no te deja pensar claramente. Entonces, cuando un cristiano vive una vida que es desordenada, que deshonra al Señor, no tiene una mente clara y no puede entender lo que le está pasando en su vida y no puede darle gloria a Dios por eso, levanta su puño contra el Señor y tampoco puede entender las estrategias que el diablo pone a su entorno. Por eso hay que estar sobrios y por eso hay que estar velando. Es una metáfora que se utiliza del mundo natural para que nosotros entendamos. El cristiano que no vela y no es sobrio, no conoce, no percibe el peligro. Son como los niños pequeños. Los niños cuando están muy pequeños, ellos no tienen percepción de cuál es el peligro. Ellos cogen un cuchillo y ellos no ven ningún peligro en un cuchillo. ¿Por qué? Por su mente. Bueno, cuando los cristianos viven una vida que deshonra al Señor, una vida involucrada con el pecado, su mente no está clara. Y no pueden discernir claramente los movimientos de Dios en su entorno, hermano. Por eso entonces el primer mandamiento, sed sobrios y velad. También necesitamos conocer las estrategias que el diablo coloca en nuestro camino para hacernos caer, hermano. El diablo trabaja 24/7, todos los días de todo el año. Yo me imagino que entran en conferencia todos los días para saber cómo hacer caer y cortar el fluir del Espíritu Santo en los hijos de Dios. Entonces necesitamos estar alertas y despiertos, tener una mente clara para poder discernir todos estos movimientos, hermanos. ¿Amén? Amén. Entonces, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo. Esta palabra adversario, la Biblia textual la traduce como acusador. Y la palabra griega es antídicos. Esta palabra antídicos significa el que acusa en un proceso judicial. Entonces el diablo, que antes tenía un ministerio precioso como querubín en el cielo, en el tercer cielo, ahora tiene un ministerio diabólico. Puede llamar diablo. ¿Y cuál es el ministerio diabólico? Acusar, hermanos. Acusar y calumniar. Y lo hace en dos vías. Uno, calumnia a Dios ante los hombres. ¿Recuerda cuando se le apareció a Eva? ¿Qué le dijo? ¿Con que Dios os ha dicho? Y luego calumnia a los hombres ante Dios. ¿Usted recuerda cuando la escena de Job? Entonces, hermano, el ministerio del acusador es acusar, hermanos. ¿Sí me entiende? Y sus acusaciones son fundadas, adivinen qué, en las caídas espirituales y en los fracasos espirituales de los hijos de Dios. Recuerde que hay un principio. La paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. ¿Listo? Entonces, sobre ese principio, él tiene un derecho legal para acusar a los hijos de Dios ante Dios, porque pecan. Pero gracias a Dios, que dice la Escritura, que tenemos un abogado permanente que intercede por nosotros ante el Padre. Nos lo dice primera de Juan 2:1. Si alguno ha pecado, hijitos, ¿por qué dice así que si alguno ha pecado? Porque el apóstol sabe, él es humano como nosotros, ¿cierto? Y él sabe en la condición que estamos. No debemos tener una experiencia de vida pecaminosa. Eso deshonra al Señor. Pablo lo dice en Romanos 6. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, y eso tiene que ser en signos de admiración, en ninguna manera, ¿cierto? Entonces, amados hermanos, cuando él presenta sus acusaciones legales por haber pecado en contra de Dios, el Señor Jesucristo, la Biblia dice que tenemos un abogado permanente. Hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado para con el Padre tenemos ¿a quién? A Jesucristo el Señor, aleluya. Porque tenemos un sustento y quien nos ayude en este caminar, hermanos. Muchas veces nos hemos tropezado en nuestro caminar cristiano, hermano. ¿Cierto que sí? Pero gracias a Dios que contamos con su gracia. ¿Qué sería de nosotros sin su gracia? Y honramos al Señor porque nos da su gracia.
para sostenernos y para defendernos ante nuestro enemigo, el acusador de nuestras almas. ¿Saben, hermanos? ¿Cierto? Verso 9, vamos muy rápido porque queremos llegar al 10. Otro imperativo. Entonces el imperativo es humillaos, sed sobrios y velad. Ahora viene el otro imperativo. Verso 9. Resistid. Y mira cómo empieza el texto. Al cual resistid. ¿Quién es ese cual? Al diablo. ¿Cierto? Al cual resistid. Entonces, empezamos diciendo que el creyente no tiene que luchar contra el enemigo. Al creyente no se le llama a luchar en contra del diablo, hermano. Al creyente no se le llama a derrotar al diablo. ¿Qué se le llama al creyente? O sea, ¿por qué el creyente no se le llama a derrotar al diablo? Porque ya hay alguien que en la cruz lo derrotó. Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en la cruz. ¿No lo dice Colosenses? Que los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Y qué paradoja los planes de Dios, porque el Señor venció muriendo en la cruz. Entonces nosotros no tenemos que luchar contra el diablo para derrotarlo y vencerlo, porque ya fue derrotado y ya fue vencido. ¿Cuál es el llamado entonces de Dios a los cristianos? No es a combatir, sino a ¿qué? Resistir. Porque el enemigo va a tratar de embatir todos los días el testimonio de Jesucristo en el corazón de la iglesia. ¿No lo dice Mateo 16? El Señor Jesucristo dijo que mientras Él iba a edificar la iglesia, ¿qué sucedería? Las puertas del Hades se iban a levantar, no prevalecerían, pero se iban a levantar. Entonces, hermano, es necesario que estemos sobrios, es necesario que apliquemos la palabra de Dios a nuestra vida para poder resistir. Resistir significa ponerse en pie en contra de. Entonces, cuando el diablo venga, ojo, y el diablo ataca de muchas maneras. No solamente ataca apareciéndose a la persona para atacarla, ataca a través del mundo. ¿Usted cree que las filosofías que están surgiendo en el mundo, de dónde proceden? Ideología de género, asesinatos en masa en el vientre ultrauterino. ¿De dónde creen que proceden esas leyes? Esas leyes no proceden del corazón de Dios, hermano. Y esa es la manera que el diablo entonces ataca al pueblo de Dios, hermano. Por eso, como cristianos, debemos definirnos y decidirnos por Dios, amados hermanos. Entonces el diablo se inventa, tiene 1001 estrategias en la tierra para hacer caer al creyente, para hacerlo apostatar de su fe. Y el cristiano tiene que resistir, hermano. No tiene que agarrarse con el diablo, ni pisarle la cola, ni nada de esas cosas. Tiene que resistir. Ese es el mandamiento, hermano. Y nosotros luchamos, como decía el hermano ayer, con armas espirituales. Segunda de Corintios 10, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son ¿qué? Espirituales y poderosas. Entonces, ¿a qué echamos mano nosotros para resistir? A su palabra. La oración, la comunión. Amén, hermanos. Entonces, resistir al diablo firmes en la fe. Entonces, ¿qué hace el diablo? Recuerde cuando se presenta a Dios en Job y dice, el Señor le pregunta, ¿de dónde vienes? Y recuerda que le dice, recorrer y rodeando la tierra. Entonces anda rodeando la tierra como león, porque no es un león, es un como león, una apariencia, buscando a quien devorar. Entonces, hermano, por eso nos llama a que resistamos firmes en la fe. Y aquí llamamos la atención, hermanos, que aquí en los embates del enemigo que trae por medio del mundo para hacernos salir de la fe y apostatar de la fe, no sirve una fe superficial, porque la fe superficial es endeble, hermanos. Y al primer soplo, ¿qué sucede? Se cae el cristiano. Acá en Colombia tenemos el cuento de los 3 cerditos, ¿recuerda? Entonces sopló primero sobre la casa de paja. ¿Y qué pasó con la casa? Se cayó. Sopló en el segundo, la casa era de ¿qué? De madera. Y se cayó. Y cuando sopló sobre la tercera, ¿qué pasó? Era de adobes. No la pudo tumbar, hermano, ¿cierto? Entonces una fe que no sea firme,
una fe endeble, rapidito el cristiano va a ir como por el mar naufragando. ¿Por qué? Porque no está bien cimentado, hermano. Y por eso es necesario que se enseñe la palabra de Dios sistemáticamente en la iglesia. Por eso es necesario exponer a los cristianos a la Biblia, porque ella tiene un poder que nos va a ayudar a afirmar y nos va a transformar, hermano. Por eso insistimos tanto en la enseñanza de la palabra. Por eso insistimos tanto en la comunión, amados hermanos. Amén. Y versículo 9, ya empezamos con la parte a la cual queremos llegar. Al cual resistid en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. ¿Listo? Entonces, el padecimiento es la lucha común a todos los cristianos. No creamos que Dios no nos ama porque nos está pasando lo que estamos experimentando. No creamos que Dios se ha olvidado de nosotros por aquello que estamos viviendo por su nombre. Señor, si tú vieras lo que me dijo la vecina cuando le compartí el mensaje del evangelio. Señor, si tú vieras cómo me trataron y me humillan en el trabajo porque le prediqué a mis compañeros de trabajo. Hermano, no pensemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Y no creamos que somos especiales por lo que nos está pasando. Los mismos padecimientos se van cumpliendo ¿en dónde? En todos los hermanos, en todo el mundo. O sea que el sufrimiento y padecimiento no es patrimonio único de un solo cristiano. Es patrimonio del creyente. Es algo común a todos los cristianos. ¿No lo dice el Señor a través de Pablo? Que nos ha concedido no solo que creamos en Cristo, sino que padezcamos por Él. Imagínense lo que nos concedió el Señor, que creamos en Él, aleluya, porque somos salvos. Pero es que eso que sigue después de la coma no nos gusta mucho. También nos concedió padecer por Él. Entonces, hermano, al presentar lo que dice la Biblia en este aspecto, nuestra mente va siendo armada, porque hoy el enemigo, una de las estrategias es desarmar la mente del cristiano y enseñarle que no tiene que sufrir absolutamente ni un jalón del pelo, ni un machucón, porque somos los reyes y los reyes no deben sufrir. Eso es contrario al mensaje bíblico de los apóstoles y de los profetas, hermano. Nuestra mente tiene que ser armada con el pensamiento de la palabra y con la experiencia de los apóstoles y con la experiencia de los profetas. Verso 10 es aquí donde quisiéramos llegar y explayarnos un poco más. El verso 10 es una doxología, 10 y 11. ¿Qué es una doxología? Ya lo hemos visto. La doxología es una breve oración o himno de alabanza que exalta el nombre del Señor, su grandeza y su majestad. La palabra doxología viene de las voces griegas doxa, que es gloria, y logos, palabra o hablar. Entonces, amados hermanos, ¿qué sucede con Pedro? ¿Por qué llega a esta doxología? Porque entiende el cuidado, el amor, el cariño de Dios para con sus hijos. Y al verlo, se asombra y prorrumpe ¿en qué? En júbilos de alabanza. Sobre todo el versículo 11. Entonces vamos a leerlo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cierto? Entonces empezamos diciendo, mira cómo empieza Pedro. Recuerda que el contexto de la epístola es el padecimiento, sufrimiento del cristiano por el nombre de Cristo. Recuerde lo que dice Pedro en la misma epístola: si alguno padece como cristiano. Y en Hechos 11 dice la escritura que a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Los comentaristas bíblicos creen que es un nombre despectivo, que se refería a ellos como seguidores de un Mesías que había muerto. Entonces, hermanos amados, como el contexto es el sufrimiento, el padecimiento, nosotros necesitamos gracia. Y por eso Pedro dice, y el Dios de toda gracia, o sea, quiere decir que el Señor nos levanta la mirada al cielo y nos ayuda a ver que la provisión y los recursos que necesitamos para vivir la vida cristiana acorde con el testimonio del Señor en medio del sufrimiento se hallan en Él, la gracia de Él. El Señor
a través de su gracia, hace lo que nosotros no podemos hacer. Nosotros desfallecemos muy rápido, hermanos. Al primer ataque, ya nosotros estamos apartándonos del buen camino, hermanos, ¿cierto? Entonces, la gracia en el hombre puede superar lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Es allí cuando vienen todos los recursos de Dios, es allí cuando viene toda la asistencia de Dios, es allí cuando nos vemos permeados de su amor y empezamos a descansar en este caminar cristiano, hermanos. Si no tuviéramos el sustento de toda gracia, no hubiese descanso para nuestras almas. ¿En quién confiaríamos? ¿En quién reposaríamos? Más que en Él, hermano. Gracias al Señor porque está en medio de nosotros. Amén. Entonces, el Dios de toda gracia hizo algo. ¿Qué hizo el Dios de toda gracia? Nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Hermanos, el hombre no fue hecho para el sufrimiento. El hombre fue hecho ¿para qué? Para la gloria. El hombre fue hecho para la gloria. Pero cuando el hombre peca, cuando me refiero a hombre, me estoy refiriéndome a Adán, porque todos estábamos corporativamente en Adán, y cuando Adán peca, todos pecamos, y cuando Adán es expulsado del huerto de Edén, todos fuimos expulsados de la presencia de Dios, ¿cierto? Y entonces nosotros, al ser expulsados de la gloria de Dios en Adán, entonces ahora la gloria de Dios a la cual Dios nos llamó ya no se puede conocer en nosotros. Mire lo que dice Romanos, hermano. Un texto de referencia, Romanos, un texto muy conocido, capítulo 3, versículo 22, pero la parte B porque es realmente donde comienza la idea. Romanos capítulo 3, verso 22. Voy a leerlo primero de Reina y Valera 60 y luego lo voy a leer de la Biblia textual. Romanos 3, 22, la parte B, donde dice: porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiero leer la Biblia textual, ese mismo versículo, la parte B, dice, Romanos 3, verso 22. Dice la Biblia textual: porque no hay distinción alguna, por cuanto todos pecaron, y mire cómo traduce la Biblia textual, y están privados de la gloria de Dios. ¿Sí ven? Cuando el hombre peca, Dios lo priva de algo a lo cual lo llamó. ¿A qué lo llamó? A su gloria eterna, hermanos. Entonces viene la economía de la encarnación, el verbo de Dios se encarna, va a la cruz, viene de la gloria al pesebre, del pesebre a la cruz y de la cruz a la gloria. Es el trayecto del Hijo de Dios. Y entonces ahora, como nosotros todos estábamos privados de la gloria por haber pecado, ¿cierto? Entonces Dios creó al hombre a su imagen para que el hombre exprese su gloria, los atributos, las características, la luz de cómo es el glorioso Dios. Ese glorioso Dios iba a ser conocido no en los ángeles, aunque son gloriosos, los querubines, los serafines, los arcángeles, los ángeles, Galgat, todos 24 ancianos son gloriosos, pero la gloria de Dios se iba a hallar en la iglesia, se iba a hallar en el hombre. Como el hombre cayó, Dios echa al hombre del huerto y lo priva de su gloria. Ya no refleja la gloria de Dios. Viene el Hijo de Dios para volver al hombre a la condición que estaba antes, en la gloria de Dios, hermano. Cuando usted mira Apocalipsis, ¿sabe qué dice de la nueva ciudad? Apocalipsis 22. Y tenía la gloria de Dios. ¿Quién? La ciudad. O sea, el trabajo de siglos y edades de Dios con los cristianos, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermano, cuando el hombre peca, actúa contra la santidad de Dios, actúa contra Dios, y en lugar de expresar la gloria de Dios, el hombre queda privado y falto de la gloria de Dios, y ahora expresa su propia naturaleza pecaminosa, en la cual no se halla Dios. La naturaleza pecaminosa es una expresión de un ser, querubín, el que cayó,
El diablo. ¿Recuerda lo que dice el Señor Jesucristo a los líderes judíos? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque él ha sido mentiroso y homicida desde el principio, estoy parafraseando, y sus deseos quieren hacer. Quiere decir entonces que en el corazón de los líderes judíos había un sentir de hacer algo que concordaba con la naturaleza del diablo. Terrible, ¿cierto? Terrible. Por eso entonces el Señor llama la atención a que nuestra vida sea una vida apartada de toda forma de pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado expresa la naturaleza no de Dios, sino de cómo es el diablo, hermanos. ¿Sí me entiendes? Entonces, hermanos, cuando el hombre quedó falto de la gloria y quedó privado de esa gloria, ¿cierto? Pero, hermano, gracias a Dios porque envió a su Hijo y nos va a volver a introducir a la gloria, ya sea en el último estado de la salvación, que es la glorificación, y ya sea en el estado presente donde las personas puedan glorificar a Dios por nosotros. Hermano, ¿usted qué está diciendo? ¿No lo dice Pablo? En Gálatas 1, verso 21, y glorificaban a Dios en mí. Entonces, hermanos, si hay un estadio presente de la gloria de Dios, donde los hombres pueden glorificar a Dios, porque en los cristianos se expresa la gloria de Dios, hermano. Entonces hay un trabajo que está haciendo hoy el Hijo de Dios a través del Espíritu Santo de conducirnos a esa gloria y que la podamos expresar, hermano. Mire cómo lo dice Pablo en segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, segundo libro a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. El equipo apostólico siempre agradecía a Dios por los tesalonicenses, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual nos llamó mediante nuestro evangelio, y escucha su Biblia, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el resultado final del propósito de Dios es que los salvos alcancen ¿qué? La gloria de Dios. ¿Reflejada en dónde? En Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesucristo vino en los días de su carne, ¿sabe qué hacían los hombres en su entorno? No podían dar sino gloria a Dios por lo que veían en ese hombre, por el amor, por el cariño, por la misericordia, por la esperanza, por la longanimidad, por la templanza, por la autoridad, por la sinceridad, por la verdad. Todas esas características se encontraban en Cristo y Dios era glorificado por eso. Y eso es lo glorioso que es Dios, los aspectos que nos puede comunicar a nosotros, porque hay aspectos incomunicables del ser de Dios, ¿cierto? Entonces nosotros estamos destinados para la gloria, hermano. Qué precioso, ¿cierto que sí? Y entonces esa destinación que Dios hace de nosotros para la gloria, el Señor nos ayuda en el paso, en el peregrinaje y en el camino hacia esa gloria, y nos ayuda con la gracia, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque antes de la gloria, y escúcheme bien, amado hermano, antes de la gloria está el padecimiento. Antes de la gloria están las lágrimas. Antes de la gloria está la tribulación. No creas que vas a reflejar al Dios omnipotente, al glorioso Dios, sin una medida de padecimiento, hermano. No lo creamos. Si queremos alcanzar un testimonio donde los hombres reconozcan cómo es Dios, debemos pasar por un proceso que Pablo y los apóstoles llamaron el padecimiento. Y es a lo que vamos a llegar acá. Volvamos al verso 10. 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, ojo,
después que hayas padecido un poco de tiempo, un poquillo. Después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Dios va a hacer algo. Dios va a mostrar algo maravilloso en el corazón de la iglesia, pero solo después que se haya pasado por este proceso, hermanos. Esta palabra padecimiento, como lo dijimos, aparece 12 veces en el Nuevo Testamento griego, y la palabra griega paschos, en el texto griego aparece como patontas. Esa palabra significa habiendo sufrido. La palabra en sí lleva el significado de experimentar. O sea, no es un sufrimiento que está en el cielo, es un sufrimiento muy real y verdadero, amados hermanos. Entonces, ¿por qué necesitamos una medida de padecimiento para la gloria? Para madurar, para crecer espiritualmente. ¿Por qué se necesita, hermanos? Porque el padecimiento, a través de él, Dios desea humillar el corazón del hombre. ¿Para qué desea humillar el corazón del hombre? Para hacerlo humilde a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre cuando cayó dejó de ser humilde con la humildad de Dios, con la humildad de Cristo, hermano. Y ahora el hombre se volvió arrogante, ¿cierto? Entonces todo eso ejerce una presión en el hombre y en este caso en el corazón del cristiano para humillarse ante el Señor. Por eso el texto lo dice, humillaos. Y la Biblia textual y A.T. Robertson en su comentario al texto griego traduce, sed humillados, hermano, ¿cierto? Entonces, hermano, necesitamos una medida de padecimiento para quebrantar el corazón. ¿Qué significa quebrantar el corazón? Suavizarlo, ablandar el corazón para que sea sensible a la voz de Dios. Porque un corazón que no sea quebrantado no es sensible a lo que Dios quiere decir, ¿cierto? Se necesita quebrantar el corazón porque se necesita limpiarlo de todos los excesos dañinos que produjo el pecado en el alma del hombre. ¿Como qué? Resentimiento, ira, orgullo, vanagloria, adulación, vanidad, soberbia, murmuración, envidia, celos. Y la lista es larga. ¿Sabe qué dice Mateo? Que de dónde vienen las guerras y los adulterios. Del corazón, hermano. ¿No cree que es muy buena la estrategia de Dios de quebrantarnos para acabar con todo lo viejo? Ese es el camino de la gloria, hermano. No hay otro camino. Ya sea de la posición en el reino, como de una manifestación de cuán glorioso es Dios acá en la tierra, conocido en la iglesia. Amados hermanos, ¿cierto? Entonces, hermano, en esta carrera hacia la gloria, Dios no dice que vamos a evitar el padecimiento. Lo coloca muy por delante de nuestra carrera cristiana, hermano, ¿cierto? Pero recuerde que el sufrimiento y el padecimiento es ¿qué? Por un poco de tiempo. ¿Sabe por qué lo dice así? ¿Cuánto vivimos nosotros? 90, 100, 110, muy pocos hasta los 120 años, ¿cierto? Y vamos a suponer que este hombre desde que nació ha padecido, y luego cuando se volvió a Cristo por el nombre de Cristo, ha padecido toda su vida. ¿Listo? ¿Usted ha hecho cálculos matemáticos de cuántos años es la eternidad? Cuando uno empieza a imaginarse números, cuánto dura la eternidad, empieza a suceder como que empiezan a salir como por los oídos humo, ¿cierto? El motor empieza como a recalentarse porque no alcanzamos a imaginar la eternidad. Entonces por eso Pedro dice, por un poco de tiempo, poquillo, porque cuando lo comparamos con la línea de la eternidad, hermano, está muy lejos, hermano. Entonces, hermano, la entrada a la gloria se produce luego de un periodo de sufrimiento y padecimiento por el nombre del Señor. Ese es el camino, no hay otro camino, hermanos. Ese es el camino, no hay otro camino. Porque ese camino lo recorrió Jesucristo de la misma manera. Y nosotros estamos siguiendo sus pisadas, hermano. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 2.
Hebreos capítulo 2, versículo 9. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra. Pero el texto no termina así. Él entró a la gloria del Padre nuevamente, fue coronado de honra, pero si usted sigue leyendo su Biblia se va a dar cuenta por qué fue. Léalo. A causa del padecimiento de la muerte, hermanos, ¿cierto? Entonces Jesucristo fue coronado. La palabra griega coronado es estefanó, viene de estéfanos, que es la palabra griega para corona, ¿cierto? Entonces Cristo fue coronado con gloria y con honra, pero antes de ser coronado con gloria y con honra, antes de que se le entretejiera una corona de gloria, ¿sabe qué sucedió? Se le entretejió una de espinas, una estefanos de espinas, y eso no habla del sufrimiento, hermanos. Ese es el camino a la gloria. Véalo como lo dice Mateo, vamos a leerlo. Mateo 27, verso 27. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque estamos en un mundo que cada vez está teniendo un grado de moralidad más bajo. Y estamos viviendo en un mundo donde cada vez las leyes quieren deshonrar más al Señor. Estamos viviendo en un mundo donde en nuestro entorno familiar, donde en nuestro entorno laboral, donde en nuestro entorno social, nos va a tocar vivir lo que vivieron los hermanos en Asia, Capadocia y Bitinia, a los cuales le escribe Pedro, hermano. Entonces estamos formando y armando nuestra mente con la palabra del Señor y con la experiencia de Jesucristo. Amén, hermanos. Mateo 27, 27. Dice: cuando tomaron al Señor preso, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron delante de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él escarnecían diciendo: salve, salve, rey de los judíos. Entonces le colocaron una corona, un manto escarlata y el báculo, porque estaban burlándose de él, como haciendo ver que era un rey mentiroso y falso, hermano. Pero si se da cuenta, ¿qué le entretejeron? Una corona de espinas. ¿Cierto que sí? Entonces, amados hermanos, recuerde que las espinas son un símbolo de maldición en la tierra. Recuerde que antes, cuando Adán trabajaba la tierra, no producía espinos, hermano. ¿Cierto que sí? Entonces, hermano, Cristo llevó una corona de espinas para que nosotros pudiéramos llevar una de gloria. Pero vamos a llevar una de gloria si llevamos la de espinas. O sea, hermano, digo, literalmente no vamos a llevar una corona de espinas. Estamos hablando metafóricamente. Cristo pasó por un proceso por el cual todo cristiano debemos pasar si queremos manifestar la gloria de Dios. Si no lo quiere hacer, está bien, en el tribunal de Cristo vamos a mirar, ¿cierto? Pero si lo quiere, hermano, y eso lo dice Pedro en primera de Pedro 1:10, porque estamos hablando del contexto de la epístola. En primera de Pedro 1:10 dice eso que estamos leyendo acá. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual, ojo, anunciaba los sufrimientos de Cristo. ¿Y qué más? Y las glorias que vendrían tras él. Entonces, ese es el camino, no hay otro camino. Digamos amén al Señor por eso. Y sigue el 10, entonces más el Dios, ya terminando, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, después del padecimiento viene algo precioso, que es lo que nosotros estamos buscando. Pablo trabajaba fuertemente, incansablemente, sufría, lloraba, aguantaba hambre, persecución, apedramiento y otros,
porque él, en su corazón había algo. Él quería presentar a todo hombre perfecto ante Dios. Pero para que el hombre pudiera ser presentado perfecto, primero tenía que pasar por un periodo, hermanos. Ahí lo dice. Y él mismo, o sea, ¿quién es ese mismo? El mismo, Dios. Esto no lo logra usted, hermano querido. Esto no lo logro yo, ni con la meditación, ni colocando el deseo de hacerlo. Eso lo va a hacer Cristo a través del Espíritu Santo. Y él mismo, ¿qué va a hacer? Perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Porque la persecución que estaban viviendo los hermanos era difícil. Entonces, ¿sabe qué está haciendo Dios con esto? Nos está instruyendo para cómo reinar. Las pruebas y los padecimientos son un canal que desemboca en bendiciones. ¿Y cuáles son estas bendiciones? Estos cuatro verbos en bendición. Y estos 4 verbos están en voz activa. Quiere decir que Él mismo lo va a hacer. ¿Quién? Dios. Quiere decir que Dios se compromete con perfeccionarlo, amado hermano. Gloria al Señor, porque no nos deja a nosotros hacer ese trabajo. No podríamos. Entonces Él mismo se compromete. Él mismo lo voy a perfeccionar, ¿cierto? Pero también estos 4 verbos, aparte de estar en voz activa, se hallan en tiempo futuro. Indica una acción puntual o continuada que ocurrirá en el futuro. O sea, hermanos, que Dios lo va a hacer. Ahora entonces debemos ser dóciles a responder a lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿cierto? Entonces va a ser, la primera bendición rápidamente, nos va a perfeccionar. Este término perfeccionar se debe traducir más exactamente como restaurar, porque es el término utilizado para referirse a un hueso cuando está roto, ¿cierto? Entonces el Señor va a ayudar a los cristianos que han pasado por una lucha por causa de la persecución, ya sea de parte del maligno que utiliza el mundo. Entonces el cristiano va a estar débil por esa persecución. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Lo va a restaurar, lo va a fortalecer. ¿Listo? B, afirmará. Esa palabra afirmará quiere decir que nos dará firmeza para poder resistir al diablo, hermanos, ¿cierto? En muchas ocasiones nosotros hemos flaqueado por persecuciones, por el nombre del Señor, pero Dios va a hacer algo, nos va a afirmar, ¿cierto? Y el padecimiento hace que los cristianos sean más estables, más capaces de mantener un buen testimonio en medio de la persecución. Mira cómo dice Lucas, capítulo 22, ya terminando. Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, 31. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Y sabe qué sigue? Si sigue leyendo, ¿sabe qué viene? La negación de Pedro. Y dice que el Cristo nos revela lo que sucedió en el mundo espiritual, que el diablo fue a acusar a Pedro. Y el Señor dice: yo he rogado, porque ese es nuestro abogado, que nuestra fe no falte, para que podamos estar firmes. Y le dice: y una vez vuelto, o sea, una vez, confirma a tus hermanos. Esta palabra confirma, esterizo, es la misma que estamos viendo acá en Pedro, que significa afirmará. ¿Listo? Y él mismo también nos va a fortalecer, quiere decir que nos va a robustecer. En el momento de la persecución, él mismo nos va a dar una fortaleza para poder estar en pie ante los embates del enemigo. Y por último, él mismo nos va a establecer. Quiere decir que el diablo, a través de la persecución de diferentes maneras, va a tratar de que los cristianos nos movamos del fundamento en el cual estamos puestos. Entonces este verbo expresa la idea de ser como inconmovible. Ahí todavía se mantiene su fe firme a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas y a pesar del padecimiento. Dios coloca al cristiano en un fundamento inamovible, hermanos. Todas estas promesas y bendiciones las tenemos de parte del Señor después que hayamos padecido un poco de tiempo. Y termina el verso 11 con la doxología, ¿cierto? Pedro, cuando ve la gracia, el amor
y el cuidado de Dios, guardándonos en medio de la persecución, guardándonos en medio del sufrimiento, en medio del padecimiento. Cuando Pedro ve todo ese cuidado para que lo expresemos en su gloria, entonces prorrumpe en una alabanza de adoración y de júbilo al Señor. Y dice, a Él, vamos a terminar leyéndolo, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La Biblia textual traduce así. Y, a Él sea la soberanía por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, como Pedro, no nos queda más que honrar al Señor después de ver todo lo que Cristo está haciendo por nosotros, amados hermanos. Dios anhela una iglesia madura, anhela una iglesia espiritual, anhela una iglesia que lo exprese a Él. Pero para lograr todo eso necesitamos esa medida de padecimiento por su nombre. Nos acercamos a tiempos difíciles. En pocos años aparecerá el Ejecutivo Mundial. Vendrá persecución y ya está en muchos lugares. Debemos armar a los cristianos y debemos armarnos nosotros con la palabra del Señor y con los pensamientos del Señor. Puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, hermano, ¿cierto? Entonces, Dios utiliza estos instrumentos como medios para lograr una madurez, una perfección, un establecimiento, una fortaleza en el cristiano. No hay otro camino y no hay atajos para esto, hermanos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Entonces vamos a agradecerle al Señor este tiempo que nos permitió compartir la palabra, tanto para los hermanos que estamos acá en Villavicencio, reunidos como parte de la iglesia en esta ciudad, y también para todos nuestros hermanos amados que están conectados en el campamento. Le agradecemos al Señor la oportunidad de poder participar con los hermanos aquí en este campamento virtual en Armenia. Permítame, yo oro brevemente. ¡Aleluya!